Noticentro 1, CMI. Aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional. Presidente Lasso aplica muerte cruzada y disuelve el Congreso. Pide al Consejo Electoral que en 7 días se convoquen elecciones generales. Militares respaldan decisión del gobierno y piden tranquilidad. Muerte cruzada es ilegal, dice el expresidente Rafael Correa. Sigue votación de la reforma a la salud en el Congreso de la República. Fiscalía revela quiénes son los violadores seriales en el país. Un hombre abusó de 16 mujeres en Pasto. En Planeta Rica, Córdoba, capturan a feminicida. Con arma blanca, conductor de plataforma ataca a usuario delante de sus hijos. Con Bianca Gambino. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Hay máxima tensión en Ecuador después de que el presidente Guillermo Lasso aplicó la llamada muerte cruzada por grave conmoción interna y política para disolver la Asamblea Legislativa y convocar elecciones anticipadas justo cuando se desarrollaba un juicio político en su contra por supuesta corrupción. Patricia Guzmán, nuestra corresponsal en Quito, con toda la información. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes, Bianca y compañeros en estudio. El día de hoy el Ecuador amaneció sin asamblea después de que el presidente Guillermo Lasso decretara la muerte cruzada. Este espacio de la muerte cruzada, políticamente hablando, es una potestad del presidente de la República según el artículo 148. Y esto significa que le da muerte cruzada tanto a la Asamblea como a la posibilidad de que el CNE comience a hacer en 7 días las elecciones, a convocar las elecciones de presidente y legislativo aquí en el Ecuador. Un día después de presentar su defensa en un juicio político en su contra, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió este miércoles por decreto la Asamblea Nacional de mayoría opositora y solicitó la convocatoria de nuevas elecciones a fin de renovar los poderes legislativo y ejecutivo. Lasso firmó la denominada muerte cruzada o decreto 741 por grave crisis política y conmoción interna. Eso quiere decir que el mandatario puede gobernar por decretos o leyes de urgencia económica mientras se realizan elecciones para presidente y legisladores en 6 meses. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. La muerte cruzada, amparada por la Constitución ecuatoriana en el artículo 148, permite que los poderes, tanto del presidente como del Congreso, tengan la potestad de disolverse mutuamente. De ahí viene el término, ya que tanto el presidente como la Asamblea pierden sus atribuciones. Esa facultad puede ser ejercida solamente por una vez y durante los 3 primeros años de 4 que dura el mandato, y que ejercen simultáneamente el Ejecutivo como el Legislativo. Con esto, Lasso pone fin a los procedimientos de juicio político en su contra al disolver la Asamblea que lo había acusado de malversación de fondos, algo que este ha negado con vehemencia y asegura que solo quieren atentar contra la democracia. Los acusadores se han obsesionado por acabar con mi gobierno, impulsados por un sobrehumano rencor. Sin embargo, han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mi contra. Todos los esfuerzos del Poder Legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno con un juicio político infundado. Esta es la primera vez en la historia que se aplica la muerte cruzada desde su introducción en la Constitución en 2008 bajo el gobierno de Rafael Correa. Como ustedes se dan cuenta, en este momento el Palacio Legislativo aquí en Quito está fuertemente resguardado no solamente por la Policía Nacional y el Ejército también, que esta mañana se pronunció en favor del decreto presidencial. Llaman a la calma y estamos a la espera, los organismos internacionales inclusive y la prensa internacional, del desenlace que tenga esta noticia en el transcurso del día.
Decenas de militares y policías vestidos con equipo antimotines y muchos de ellos con lo que parecen ser armas largas rodean el edificio de la Asamblea Legislativa de Ecuador, que también tiene el paso restringido a varias cuadras. Esto después de que las fuerzas expresaron su casi inmediato apoyo a la disolución del Congreso e incluso el general Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, respaldó la decisión del presidente Guillermo Lasso, asegurando que está fundamentada legalmente, por lo que debe ser respetada por todos los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes, y su decisión de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos en el marco del Estado de Derecho. Mientras que el comandante general de la Policía Ecuatoriana, Fausto Salinas, advirtió que el edificio de la Asamblea permanecerá bajo la custodia policial, mientras que en el perímetro lo harán las Fuerzas Armadas. Además, aclaró cómo se procederá al retiro de las pertenencias de los legisladores. Los asambleístas quedan en calidad de ex asambleístas y no pueden ingresar al edificio. Por lo tanto, la seguridad estará resguardada por la Policía Nacional en este edificio y en otros edificios en los cuales también funcionaban algunas oficinas de la legislatura. Está clara las disposiciones, se va a dar las facilidades para que los asambleístas puedan retirar sus pertenencias a través de algún delegado o algún asesor, y se mantendrá la seguridad a nivel nacional y también en el recinto legislativo. La medida de muerte cruzada aplicada por Lasso es de momento respaldada por los altos mandos militares ecuatorianos, que han hecho un llamamiento a la unidad de los ecuatorianos para mantener un clima de respeto a la ley sin enfrentamientos y violencia. Se han dado algunos pronunciamientos, pero en este momento estamos a la espera de saber cómo se desarrolla este nuevo momento político en el Ecuador, cuando el presidente de la República, por crisis política y conmoción interna, decreta la muerte cruzada. Así es de que seguiremos entonces adelantando las averiguaciones al respecto de esta noticia. Después de la decisión del presidente Guillermo Lasso de decretar la muerte cruzada y disolver la Asamblea Nacional, la oposición y diferentes líderes políticos han reaccionado. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, a través de sus redes sociales, dijo que evidentemente no hay conmoción interna en el país, sino un juicio político en aplicación de la Constitución. Lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna conmoción interna, tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su gobierno y de sus asambleístas de alquiler y recuperar la patria. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, Leonidas Issa, manifestó que se trata de un autogolpe. Al no contar con los votos necesarios para salvarse de su inminente destitución, Lasso da un cobarde autogolpe de Estado con la ayuda de la policía y las Fuerzas Armadas, sin apoyo ciudadano, convirtiéndose en una inminente dictadura. Nos reuniremos en un consejo ampliado con nuestras bases. También se han presentado las primeras protestas en Quito. La Unión Nacional de Educadores cerró la avenida Amazonas y Atahualpa, exigiendo la salida de Lasso y la ministra de Educación, María Brown, a la par de la disolución de la Asamblea por parte del presidente de la República. Y es que ya la figura de muerte cruzada que decretó el presidente no tiene vuelta de hoja. Ya el registro oficial se pronunció, y esto hace que el Consejo Nacional Electoral tenga 7 días para llamar a las elecciones de legisladores y también presidenciales. Guillermo Lasso seguirá siendo el presidente de Ecuador, gobernando por decreto a la espera de la fecha de las elecciones anticipadas que debe fijar el Tribunal Electoral del país en los próximos 7 días. Disolver la Asamblea Nacional. El movimiento que hizo el mandatario es avalado por la ley y evita el juicio político que amenazaba con destituirlo de su cargo, por lo que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional aseguraron quedarse al margen de la situación, respetando la Constitución Nacional. Con la disolución del Congreso, Lasso podrá seguir gobernando hasta las nuevas elecciones, donde tendrá la oportunidad de presentarse. Sin embargo, si resulta ganador, no será visto como un nuevo mandato, solo la continuidad del periodo actual que termina en 2025, misma situación que tendrá que asumir cualquier gobernante que gane las elecciones. Por el momento, ante la ausencia de la Asamblea Nacional, el presidente será el encargado de gobernar, expidiendo decretos y leyes de urgencia económica, pero con el previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Desde Quito, Ecuador, para Noticentro 1, CMI, Patricia Guzmán.
Muchas gracias, Patricia. En el municipio de Soacha, un soldado asesinó a un compañero en las instalaciones militares de Indumil. Stig Luengas con la información. Buenas tardes. Hola Bianca y televidentes, feliz tarde. Pues estamos justamente en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en la vía Indumil que comunica Bogotá con La Mesa. Aquí queda la fábrica de esta empresa de Indumil que se dedica a la fabricación de armas. Aquí fue donde ocurrió este hecho, donde un soldado de la Brigada 13 del Ejército Nacional asesinó a su compañero con el arma de dotación, según pudo establecer Noticentro 1 CMI. El hecho se presentó en la madrugada de hoy. Hay que decir que fue con su arma de dotación y que la Brigada 3 en este momento alista un comunicado, una cifra muy preocupante y tiene que ver con el 2023 sobre estos hechos que se presentan entre los mismos uniformados. Van al menos 10 soldados asesinados por mismos compañeros en todo el país. Esta es una cifra oficial que revela Noticentro 1 CMI. El hecho se presentó justo aquí en esta empresa donde se fabrican armas. El soldado prestaba seguridad a esta empresa de Indumil. Es toda la información que tenemos desde el municipio de Soacha, Cundinamarca. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Stig. En el Congreso de la República se retomó la votación de la reforma a la salud después de la aprobación de más de 20 artículos. Luisa Fernández con los detalles. Buenas tardes. Hola Bianca y televidente, mire, pues a esta hora, hace muy pocos minutos se levantó la sesión de hoy para debatir el tema de reforma a la salud. Sin embargo, nos acompaña el ponente, uno de los ponentes, que es el doctor Alfredo Mondragón. ¿En qué quedaron ayer? ¿Cuántos artículos van aprobados? ¿Qué sigue? Bueno, tenemos un avance muy importante desde ayer de la reforma a la salud. Aprobamos 21 artículos que sumados con los 3 sería más o menos el 20% de la reforma. Son artículos muy importantes porque tienen que ver con el Plan Nacional de Salud Rural. Es para atender a los campesinos, a los indígenas, a la población dispersa que ha estado marginada del derecho a la salud. También para acceder de manera expedita a los servicios de salud, porque cada vez la población tiene más reclamos y tutelas porque no puede acceder a la salud. Eso va concatenado con los otros artículos. Ayer negamos la eliminación de varios artículos que tienen que ver con la financiación, con el manejo y uso de los recursos públicos de la salud, que en este caso encargaría el ADRES. Esperábamos hoy avanzar, pero pues se acaba de suspender por la reunión que tienen los liberales y para poder continuar esperamos el día de mañana. Precisamente a esta hora, de hecho lo tenemos en el fondo de nosotros, van a radicar la reforma laboral también aquí en la Comisión Séptima, una responsabilidad también grande con esa reforma. Sí, por supuesto, ahí el debate principal va a ser si vamos a repetir el discurso de Álvaro Uribe hace 20 años que decía que una reforma laboral era para generar empleo, que no lo generaron, o si la reforma laboral es para proteger las garantías laborales de los trabajadores y por supuesto darle garantías al sector empresarial, pero para tener capacidad adquisitiva, que es lo que necesita el país. Doctor Mondragón, muchas gracias. Pues mira, a esta hora está la coordinadora ponente de la reforma laboral, la doctora María Fernanda Carrascal, que es la representante del Pacto Histórico. Ella en este momento, en pocos minutos, van a radicar la ponencia de la reforma laboral. Recordemos que es esa ponencia que ya viene con varias modificaciones al proyecto original, donde se sentaron con varios dirigentes de otros partidos, escucharon a sectores y por supuesto se construyó esta reforma que será radicada hoy, que debía ser radicada el día de ayer, sin embargo la aplazaron para hoy. 12:30 del mediodía sería radicada esa ponencia. Nosotros estaremos atentos por supuesto a las modificaciones y qué quedaría entonces de ese proyecto de reforma laboral aquí en la Comisión Séptima. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Luisa. Al regresar a Noticentro 1 CMI, alerta por aumento de homicidios en Cali. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Puerto Berrío, Antioquia, se registró un grave accidente. Hernán Muñoz con los detalles. Buenas tardes. Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Fue un impactante accidente el que se reportó en esta subregión de El Magdalena medio antioqueño. Lo van a ver ustedes en las imágenes. Este vehículo de bomberos
que además se dirigía a atender a una emergencia, arrolló 3 vehículos, entre ellos una motocicleta con una madre y su hija de 8 años. Las embistió. En medio de la tensión que se vivió, del desespero, los habitantes de la zona corrieron para auxiliarlas, pero lamentablemente la niña de 8 años falleció y su madre se encuentra en delicado estado de salud. El resto de las personas sufrieron heridas leves y en este momento están siendo atendidas en esta zona del departamento de Antioquia. Por ahora no se conocen las causas de este fatal accidente y las autoridades continúan la investigación. Vamos a cambiar de tema ahora con noticias de la capital de Antioquia, porque un hombre denunció que el conductor de una plataforma de Uber le propinó, escuchen esto, 7 puñaladas en presencia de sus 2 hijos. El conductor de la plataforma Uber venía con una actitud muy agresiva, tanto con los otros conductores. En el momento que llegamos al colegio, casi atropella a mi hijo y sacó un arma cortopunzante. Una vez le hice el reclamo y me propinó 7 puñaladas que casi me originan la muerte. Mauricio Castillo dice que está vivo de milagro. Narró que el conductor de Uber lo atacó con arma blanca en presencia de sus hijos de 4 y 5 años, según él, porque no le gustó un reclamo que le hizo el usuario de la plataforma. Me hicieron varias cirugías reconstructivas, como la del cuello, la de la mano, aquí cerca al corazón, cerca al hígado, en la espalda, la que me perforó el pulmón izquierdo. Medicina legal me dio 40 días de incapacidad en primera etapa y se me va a evaluar en 40 días. Indignado, denunció que a pesar de ser la víctima, la plataforma Uber lo bloqueó y en medio de su estado de salud, lo único que hizo fue devolverle la plata de la carrera. La respuesta fue bloquearme de la aplicación mientras ellos hacían su investigación. Por ende, la comunicación se vuelve 99% más complicada y después hicieron la devolución mientras yo estaba muriéndome en la clínica de 20.000 pesos a la tarjeta de crédito que yo tenía con ellos. Mauricio sigue en recuperación y denunció que fue amenazado de muerte. Por ahora ya reposa una denuncia en la Fiscalía General de la Nación y por ahora no ha recibido respuestas de la investigación y del conductor. Después de las altas temperaturas que está viviendo el departamento de Antioquia, sorpresivamente llegaron de nuevo las lluvias. Hay varios municipios bajo el agua. Uno de ellos es Puerto Triunfo, con más de 300 familias damnificadas. Calles convertidas en peligrosas corrientes. Neveras, camas, vehículos y cultivos flotan en el agua que ingresó a decenas de viviendas en Puerto Triunfo, Antioquia. El balance preliminar es desolador. Los corregimientos más afectados son Las Mercedes, Estación Cocorná y Doradal, además de la vereda Tres Ranchos. Tenemos aproximadamente 300 personas, familias damnificadas y 7 viviendas que creo que colapsaron, que se cayeron. Estamos haciendo el censo en estos momentos. La más difícil es en el corregimiento de Las Mercedes. Río Claro y la quebrada Las Mercedes concentran la atención de los organismos de socorro. Ya se reunió el comité y declaramos la calamidad pública para poder nosotros también como administración municipal poder llegar con ayudas ya en estos momentos a los diferentes corregimientos. Campamento, Remedios, Puerto Nara y Tarazá también reportaron inundaciones. Asociado a las lluvias se presentaron también fuertes vientos, los cuales generan colapso de árboles y de algunos postes, afectando el servicio de electricidad. Para esto pues la alcaldía y EPM están trabajando juntos en municipios como Remedios y Campamento, atendiendo a estas afectaciones. A esta hora avanzan los consejos municipales de gestión del riesgo para consolidar el censo y tomar decisiones de apoyo a los damnificados.
Y terminamos con esta noticia lamentable para una familia en Colombia y en Estados Unidos. Las autoridades investigan la muerte de una mujer tras practicarse un procedimiento estético en una torre médica de un reconocido centro comercial ubicado en el municipio de Sabaneta, en Antioquia. Al parecer, la mujer se practicó un procedimiento estético en el rostro. Viajó desde Nueva Jersey hasta la capital antioqueña. Al parecer se complicó y, como lo indicaba el protocolo médico, fue trasladada hacia la clínica León 13 de Medellín, donde posteriormente falleció. Hasta el momento se desconocen las causas oficiales de su muerte y a través de un comunicado el equipo de abogados ha dicho que este procedimiento era mínimamente invasivo, adecuado y sin complicaciones, que el mismo llevó a cabalidad con los requerimientos normativos. Competencia que será de la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal establecer su muerte. Por lo pronto, esta es toda la información que entregamos a esta hora de la tarde. Desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Hernán. Noticentro 1 CMI revela un informe de la Fiscalía sobre 26 violadores seriales en el país, quienes a través de diferentes formas abordaron a 77 víctimas. César Melo, buenas tardes. ¿Quiénes aparecen en el informe? Hola, muy buenas tardes. Pues este es un informe que elaboró la Fiscalía en el que se detalla la responsabilidad de 23 personas que serían abusadores seriales, que estarían implicados en varios casos de abuso sexual. La directora de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Luisa Obando, nos entregó detalles sobre estos operativos que se alistan contra estas personas señaladas de abuso sexual y sobre otras medidas. También reveló casos aberrantes, como uno que pasó en Pasto, en el que un hombre habría abusado de 16 personas. Este es el informe. En el informe elaborado por la delegada de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía se revela que en el país hay 23 violadores seriales. En el estudio de la Fiscalía se revela que 77 personas resultaron víctimas de estos 16 abusadores, de las cuales 67 son mujeres, 7 son niñas y hay 3 niños. Muchos de ellos logran ya estudiar los comportamientos de quienes van a acechar, entonces determinan ciertas rutas, determinados horarios, personas que se encuentran obviamente indefensas por las horas en las que las abordan, por el servicio que van a otorgar. En algunos de los departamentos era a través de ofertas laborales que engañaban a sus víctimas, en otras es a través de las plataformas virtuales, en otras es a través del servicio informal. En el registro hay casos como el del hombre de la capa amarilla, quien en Chocó abusó de mujeres haciéndose pasar como domiciliario. Fue detectado porque todas las víctimas describieron su impermeable amarillo. Pero no es el único caso. En diferentes ciudades hay graves casos donde más de una decena de víctimas fueron abusadas por una sola persona. Uno de los casos de alto impacto ocurrió en el departamento de Nariño, en el municipio de Pasto, en donde se logró identificar un asaltante serial, precisamente con un total de 16 mujeres. Tenía el mismo modus operandi que era el transporte informal. De esta manera acechaba a sus víctimas, las llevaba a lugares despojados o despoblados y ahí procedía a accederlos. De igual manera, en el departamento del Cauca, otro agresor con un total de 10 mujeres en el municipio de Santander de Quilichao. También tenemos algunos en Girón, Santander, con 5 víctimas. Tenemos a otro agresor en el departamento del Chocó, municipio de Quibdó, con 4 víctimas. En las últimas horas también fue detenido un hombre en Bogotá que habría abusado de 4 mujeres haciéndose pasar como conductor de una plataforma de transporte. Se logró la judicialización de una persona que también tenía un total de 5 víctimas, entre ellas en la ciudad de Bogotá y en el municipio de Soacha. Precisamente a través del trabajo informal recogía a sus víctimas, las acechaba, las llevaba a lugares despoblados y ahí procedía no solamente a accederlas sexualmente, sino también a hurtarle sus pertenencias. La Fiscalía avanza en la identificación de más víctimas de los presuntos abusadores sexuales. Pues la Fiscalía General de la Nación ha establecido que serían por lo menos 77 personas que resultaron afectadas por estos abusadores en serie. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación busca establecer si estas personas que están vinculadas con reiterados casos de abuso también tendrían participación en otros casos. Esta es toda la información desde el occidente de Bogotá. César Melo, Noticentro 1, CMI. Gracias, César. Preocupadas se encuentran las autoridades y los ciudadanos de la capital del Valle después de que se dieran a conocer las cifras de homicidios de este año. Valentina Villegas, buenas tardes. ¿Cuáles son estas cifras?
Buenas tardes, Bianca y televidentes. Así es, en las últimas horas el Observatorio de Seguridad de Cali dio a conocer las cifras de homicidio en lo corrido de este 2023, una información que preocupa seriamente a los habitantes de la capital vallecaucana. A continuación, el porqué. El Observatorio de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Justicia del Distrito de Santiago de Cali en las últimas horas dio a conocer las preocupantes cifras de homicidio en lo corrido de este 2023, comparándolas con el mismo periodo del año inmediatamente anterior. En el año 2022 teníamos 364 homicidios. Hoy tenemos 371 homicidios en todo el Distrito de Cali, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Otro de los sectores que preocupa es la zona lateral de la ciudad. Siloé y Terrón Colorado son otras de las jurisdicciones donde los homicidios continúan en aumento. Otra cifra preocupante corresponde al número de jóvenes asesinados, pues en el mismo periodo del 2022 eran 169 y en el presente año la cifra ha aumentado a 171. La zona rural de la ciudad también presenta una situación crítica. Actualmente tenemos un incremento en la zona rural y una diferencia con relación al año pasado. El año pasado a la fecha teníamos 7 homicidios y hoy tenemos 15 contabilizados según el Comité Interinstitucional de Muertes por Causa Externa. Los corregimientos donde más se evidencia esta situación son El Hormiguero y La Buitrera. Las principales causas de homicidio que identifican las autoridades del distrito son el microtráfico y las venganzas personales. Bianca y televidentes, con esta información me despido desde Santiago de Cali. Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Valentina. Tras la trágica muerte de un joven de 19 años, los familiares piden respuestas a las autoridades, quienes ofrecen una recompensa de 20 millones de pesos por la información de los delincuentes. Angélica Arango con la información. Buenas tardes. Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Empezamos con esta importante información, pues ayer sobre las 5 de la tarde se registró un terrible hecho aquí en el sector conocido como Salitre, cuando Michael Sebastián, un joven de tan solo 19 años, ingresó al centro comercial Salitre Plaza a cambiar unos pesos por euros para su madre, quien tendría el día de hoy un viaje hacia España. El joven salió y se dirigió hacia este Farmatodo a comprar una cola granulada, en momentos de tranquilidad. Sin embargo, cuando salió fue atacado por 2 sujetos que le dispararon y lo dejaron tendido sobre el suelo. Lo más raro de este caso es que los sujetos ni siquiera se llevaron los euros que tendría dentro de su billetera Sebastián, solamente se llevaron un cuaderno y su vida. Hablamos con el tío de la víctima de Sebastián y esto fue lo que nos contó. Mi sobrino no debió haber sido noticia por esta razón, sino él quería ser diseñador en videojuegos y programador e irse del país. La noticia debió haber sido que él estaba representando a Colombia en el exterior por lo que hacía, pero no pudo, no lo dejaron. Michael Steven Valverde Gómez era un joven de 19 años, estudiante de 4º semestre de Ingeniería Multimedia de la Universidad Militar. Un joven aplicado, reconocido por ser uno de los mejores bachilleres de Bogotá, becado con matrícula 0 en la universidad y un soñador inigualable. Desafortunadamente, el día de ayer, 2 sujetos le quitaron la vida. Los hechos ocurrieron cuando Sebastián entró al centro comercial Salitre Plaza y cambió alrededor de una suma de 2 millones de pesos por 400 euros para entregárselos a su mamá, que tenía programado un viaje el día de hoy hacia España. El joven salió del centro comercial después de unos minutos y se dirigió hacia el Farmatodo, que queda justo enfrente, en donde fue impactado con un arma de fuego sobre la calle. En la última semana, últimos 3 días, ¿cuántos asesinatos han reportado ustedes como medios? Y creo que la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía les dirá lo mismo. Prometemos que vamos a esclarecer, pues, que nos cumplan esa promesa a mi familia y a todas las que están pasando pues hoy nos tocó a nosotros. Esperemos que no le toque a nadie más, pero ya le ha tocado a mucha gente. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos y, según el familiar de Sebastián, el secretario de Seguridad, mirándolo a los ojos, se comprometió a capturar a los responsables de esta tragedia.
Cambiamos de tema porque en cámaras de video de seguridad quedó registrado el momento en el que en la localidad de Rafael Uribe, en el sector conocido como Santa Lucía, los motoladrones hacen de las suyas, roban a la gente y están robando también las viviendas. ¿Qué es lo que está pasando con el hurto desmedido en la capital del país? No cesan los hurtos en la capital del país. En esta oportunidad, 5 delincuentes, 4 adultos y un menor de edad, entraron a un café internet ubicado en el barrio Santa Lucía de la localidad Rafael Uribe Uribe. Los delincuentes hurtaron y amenazaron con armas de fuego a 3 menores de edad que se encontraban en el establecimiento jugando en los computadores. Los delincuentes son interceptados por la Policía Metropolitana después de salir en sus motocicletas para el occidente de la ciudad. Según el último reporte, no era la primera vez que esta banda criminal hurtaba y delinquía en esta localidad. Bianca y televidentes, finalizamos con esta información, pues en horas de la noche se presentó un incendio en la localidad de San Cristóbal, en el barrio Modelo Sur, cuando una chispa eléctrica hizo de este incendio una tragedia, pues precisamente una mujer de 63 años perdió la vida luego de que los bomberos la auxiliaron, la sacaron del lugar, sin embargo presentó un paro cardiorrespiratorio. En las últimas semanas las autoridades confirmaron que se han atendido más de 22 incendios en la capital del país, entre estos 11 estructurales, 5 vehiculares y 6 forestales. Con esta información me despido. Desde el occidente de Bogotá, Angélica María Arango, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Angélica. Autoridades en Cartagena hicieron cierre definitivo de un reconocido club nocturno en medio del trabajo que se adelanta en contra de la explotación sexual. Tatiana Rodríguez con la información. Buenas tardes. Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Explica la Secretaría del Interior que el cierre definitivo se hace por la imposición de varios comparendos en este mismo lugar. Precisamente el pasado mes de abril las autoridades habían liderado un operativo en el lugar porque al parecer tendría mujeres colombianas y extranjeras trabajando en la prostitución, obligándolas y trayéndolas desde otras partes del país. La diligencia fue liderada por la Secretaría del Interior, Ana María González, en el reconocido bar nocturno Chicas Lindas, ubicado en el sector Bomba al Amparo, luego de una audiencia realizada por la Inspección de Policía. Por acumulación de comparendos en verificaciones realizadas en distintos momentos del último año, hoy se le da cierre definitivo al local Chicas Lindas. Dicho club nocturno ya había sido recientemente blanco de un operativo por parte de las autoridades por someter presuntamente a mujeres colombianas y extranjeras a ejercer la prostitución bajo pésimas condiciones. ¿Esto qué quiere decir? Que así le cambien de nombre, nunca podrá volver a abrir con la misma actividad comercial ni las actividades comerciales que hoy ejerce. De acuerdo con las cifras de la Secretaría del Interior, en Cartagena hay 28 establecimientos nocturnos que prestan este tipo de servicios y alrededor de 2.400 mujeres, según la caracterización que adelanta el distrito. Y en otras noticias, hace pocos minutos la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó con más de 2.200 millones de pesos a la constructora y promotora del polémico edificio Acuarela en cercanías al Castillo San Felipe. Esto por violar las normas de sismos resistencia, lo que pone en riesgo a los consumidores. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Gracias, Tatiana. 24 integrantes de la comunidad LGBTIQ+ han sido asesinados en el país en lo que va de 2023, denunció la Defensoría del Pueblo. En 2022 fueron 394 los casos de violencia por prejuicio con la comunidad atendidos por la Defensoría del Pueblo en 2022. Jorge Castro con la información. Buenas tardes. Bianca, muchas gracias, muy buenas tardes. El defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís, presentó aquí en Barranquilla el documento titulado Radiografía del Prejuicio, en el cual se detalla la manera y las diferentes formas de violencia contra la comunidad LGBTI en el país. En la primera audiencia defensorial y en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la transfobia y la bifobia, el defensor del pueblo solicitó a las autoridades medidas audaces para enfrentar la violencia contra la población con orientación sexual e identidad de género diversas. Encontramos que en lo que va corrido
del año 2023 tenemos una cifra de 24 homicidios contra personas pertenecientes a esta población con orientación sexual e identidad de género diversa. Asimismo, el año inmediatamente anterior, el año 2022, encontramos una cifra de 87 homicidios. La región Caribe es de las más afectadas por la violencia a la comunidad LGBTI. La zona, el departamento de Antioquia con 24 casos, la zona del Caribe colombiano con 24 casos, también encontramos el eje cafetero con 14 casos y encontramos el departamento del Valle del Cauca con 9 casos. De los 394 casos de agresiones atendidos en 2022, 238 fueron por violencia contra personas transgénero, 61 contra mujeres lesbianas, 123 contra hombres gay y 21 contra personas bisexuales. En el primer trimestre del año fueron 40 los casos de violencia por prejuicio, detalló la Defensoría del Pueblo. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, RT Reporta y a las 8 de la noche, una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.